La Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 se complacen en presentar Crecer en Salud. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo programa de Crecer en Salud, el programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Pero vamos ya con los avances del día de hoy. Aprendemos a dormir mejor con la doctora Marisa Pedemonte. Una enfermedad que preocupa, el ébola, con el doctor Henry Albornoz. La importancia de comer en familia con la doctora Cecilia Severi. Los adelantos científicos de la medicina, las respuestas a todas las consultas de nuestros televidentes, cardiopatías en niños con el doctor Edgardo Núñez, el doctor Edgardo Sandoya y los ataques cerebrales. ¿Usted tarda mucho tiempo en dormirse? ¿O se despierta varias veces en la noche? ¿O se levanta con esa sensación de que no ha descansado lo suficiente? Hoy le damos la bienvenida a la doctora Marisa Pedemonte para hablar de la importancia del descanso. Vamos con ella. La calidad de la vida y la buena conducta en el sentido del sueño van a hacer que el sueño sea importante, ¿no? Como decíamos anteriormente, que el sueño necesita de una vigilia con señales de que estamos viviendo durante el día con una intensidad adecuada. Durante el día la actividad hormonal y la actividad del sistema vegetativo, es el simpático y el parasimpático, que son los que están todo el tiempo comandando todas nuestras vísceras y todas nuestras actividades, están en un equilibrio diferente que durante el sueño. Entonces, aquello que haga que nuestro día sea un día muy activo físicamente e intelectualmente va a ayudar a que el sueño luego en la noche sea bueno y poderoso. Entonces, para el sueño hay que empezar a prepararnos. Nosotros durante el día vamos generando lo que se llama una deuda de sueño. Cuanto más estamos despiertos, más necesidad de dormir vamos a tener. Y entonces esa deuda de sueño hace que nos vayamos metabólicamente y en cuanto a todas nuestras actividades apagando a lo largo del día. Y eso es la fisiología normal y eso es lo que hay que respetar. Entonces tenemos que acomodarnos a eso, es decir, no tener muchos estímulos ni físicos ni intelectuales durante la noche o desde el atardecer. Eso es una de las cosas más importantes para entrar a un sueño fisiológico. ¿Y qué cosas perjudican nuestro sueño? Bueno, las principales patologías son las que justamente están no respetando esto. La más común, 30% de la población tiene insomnio. El insomnio es la mala apreciación de la calidad de sueño por la persona. Todo el mundo se autodefine, los insomnes dicen yo soy insomne. Sabe perfectamente la gente cuándo es insomne o que es cuando demora mucho para dormirse o se despierta muchas veces por largos lapsos durante la noche o se despierta muy temprano en la mañana y ya no puede volver a reenganchar el sueño. Eso es el insomne y el insomne es un producto de nuestra sociedad moderna. Es el estrés el que genera el insomnio. Es decir, es eso, el no poder desvincularse cuando empieza la noche de los problemas que uno fue teniendo durante el día. Entonces, ese es el principal. Y el principal por el porcentaje, digamos, de población. Y después el otro segundo, que también es una consecuencia de la sociedad, es la apnea del sueño. La apnea del sueño, que es el cese de la respiración durante el sueño, que está llegando casi al 10% de la población en todo el mundo y que está muy ligado al sedentarismo y a la obesidad. Entonces es una cosa totalmente distinta con respecto a lo que hablábamos del insomnio, el estrés, pero bueno, también es una consecuencia de la sociedad moderna, el sedentarismo y el exceso de alimentación y la obesidad que genera, bueno, los trastornos en la respiración durante la noche. Entonces, ¿el estado emocional es sumamente importante?
Sí, por supuesto, no es solamente la... Cuando uno habla de estrés, en realidad el estrés se define como toda la incapacidad de poder manejar todas las situaciones que uno se genera. Porque en realidad hay gente que uno dice, ¿cómo hace tal persona que está tan ocupada, hace tantas cosas y no se la ve estresada, ¿no? No se la ve nerviosa? Bueno, ¿por qué? Porque es capaz de controlar todo lo que está haciendo. El estrés aparece cuando aparecen situaciones que ya no pueden ser controladas por la persona. Y eso es un impacto primero emocional, es decir, esto está fuera de mi control, esto no sé cómo resolverlo, y lo primero, bueno, el estrés genera un desconcierto en todo, en el sistema vegetativo, hormonal, pero también lo que va a impactar inmediatamente en el sueño, en generar un insomnio, y el insomnio va a desbaratar también toda la fisiología del sueño y va a aumentar el estrés. O sea, son dos cosas que se retroalimentan. Y aquel dicho de consultar con la almohada, entonces, ¿es correcto o no es correcto? No se debe consultar nada con la almohada. La almohada hay que quererla, hay que abrazarla, relajarse sobre ella y disfrutar la noche. No hay que consultar nada. Las cosas hay que consultarlas previamente. Ya lo hablaremos cuando hablemos de insomnio. El ébola es una enfermedad letal surgida en el corazón del África. Desde 1976 han habido varias epidemias. Incluso en 2012 hubo una muy importante en el Congo que llegó a una mortalidad de aproximadamente un 30%. En tanto, el ébola, esta epidemia que estamos sufriendo en este momento, ha alcanzado entre un 80 y 90% de mortalidad de sus infectados. Hoy vamos a hablar de esta terrible enfermedad con el doctor Henry Albornoz. Bueno, el ébola es una enfermedad infecciosa causada por un virus que una vez que penetra el organismo tiene la posibilidad de causar muchísimos síntomas, y en general con una evolución que es muy grave, con lo que nosotros llamamos tasas de mortalidad o letalidad muy altas. Pero es una infección viral por un virus que obviamente en nuestro país no existe, ¿no? Doctor, ¿hay posibilidades de que llegue a Uruguay? Bueno, como el público está en conocimiento, en este momento hay un brote muy importante de ébola en África, en la zona oeste de África, occidental de África. Ese brote se da por circunstancias locales muy particulares. En primer lugar, el virus del ébola tiene un ciclo en la naturaleza, tiene un reservorio en la naturaleza que se piensa que es una especie de murciélago, y hay animales silvestres en esas zonas de África que se infectan con el virus, y algunos pueden fallecer con eso. ¿Qué especies animales? Bueno, monos, chimpancés, gorilas y algunas otras especies. Lo que pasa es que el hombre, eventualmente en contacto con esos animales, puede adquirir el virus desde esos animales. Sumamente contagiosa. Sí, la capacidad de transmisión es muy elevada, muy alta. Lo que pasa es que una vez que un ser humano se infecta en contacto con esos animales, ya sea porque tuvo una exposición accidental, una lesión porque es lesionado por el animal, o porque come carne de un animal infectado, o por algún otro mecanismo, ese ser humano que se infecta adquiere un virus con una capacidad de transmisión muy importante, que no se transmite por el aire, se transmite fundamentalmente por el contacto con lo que llamamos fluidos corporales, sangre, saliva, secreciones de otra materia fecal. Esas sustancias tienen un alto contenido del virus, y eso hace que las personas que estén en contacto con una persona infectada, si tienen alguna exposición a uno de esos fluidos corporales, claro, pueden adquirir el virus. Y eso es un poco lo que mantiene este brote en África. Y los otros que frecuentemente se exponen son las personas que trabajan en la salud,
porque obviamente esas personas cuando se enferman y vienen a los hospitales hay que hacerles procedimientos invasivos, hay que ponerles catéteres en las venas, eventualmente hay que darles otros soportes, y en esa interacción entre ese paciente infectado y el trabajador de la salud eventualmente puede haber una transmisión. De cualquier manera, está muy bien definido cuáles son las precauciones que tanto los familiares como los allegados a una persona que tiene ébola tienen que tener, y obviamente también el personal de salud. Lo que pasa que a veces en esos lugares hay culturas locales muy arraigadas, u otros elementos que terminan favoreciendo esa transmisión. Y de surgir algún caso en Uruguay, ¿hay posibilidad de que se instale el ébola? Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir para transmitir tranquilidad a la población es que en el Uruguay solo sería esperable un caso importado, ¿no? El virus natural no está en la naturaleza en el Uruguay. Ese ciclo que yo decía en los animales y por un vampiro se produce en algunos lugares del mundo donde se dan las condiciones para eso. En el Uruguay hoy no lo tenemos. Podríamos tener un caso importado, eventualmente alguna persona que estuviera en alguno de esos lugares donde en este momento está ocurriendo el brote y que llegara al Uruguay con los síntomas o que instalara los síntomas enseguida de llegar. Lo esperable, digamos, es que no ocurra. Puede ocurrir. La vía por la cual pueden llegar esas personas es por vía aérea, es por viajes aéreos. No es esperable porque el periodo de incubación no permitiría viajes en barco, ¿no? Entonces sería un viajero que llegara en un viaje de avión de esa zona y que eventualmente lo hubiera adquirido. Para haberlo adquirido tiene que haber estado expuesto o a otra persona y haber tenido alguno de estos contactos que hablábamos, o ser eventualmente trabajador de la salud o haber participado en alguna ONG o en alguna institución que esté brindando asistencia en esa zona. Perfecto. Esa sería la posibilidad. En cuanto a lo que usted me pregunta, si es posible que se instale en el Uruguay, yo diría que es muy poco probable. Para dejar tranquilo a nuestros clientes sobre todo. Y a partir de ese caso hipotético que podría llegar, digamos, una vez que se identifica esa persona, hay que internarla, se pone en condiciones de aislamiento para evitar la transmisión, y ahí los más expuestos pasan a ser las personas que estén en más contacto con esa persona. Inicialmente, potencialmente los trabajadores de la salud. Claro. Pero como digo, hay que transmitir la tranquilidad que si se adoptan las precauciones que están recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, en realidad no es esperable una transmisión diseminada. De hecho, tampoco ha ocurrido en otros países a los cuales se trasladaron personas que adquirieron el virus en donde está ocurriendo la epidemia, se trasladaron a Estados Unidos, se trasladaron a España y recibieron los cuidados de salud que requerían y no hubo transmisión del virus en esas condiciones. O sea, hay Nos quedamos tranquilos. Exactamente. Sí, muchísimas gracias. Encantado. En un instante, la importancia de comer en familia. Ya volvemos. Cada año son menos las familias que dedican tiempo a compartir un almuerzo o una cena familiar. Incluso también sucede en ambientes de trabajo, donde es muy difícil encontrar compañeros que se levantan de su área laboral y salen a almorzar juntos. Hoy hablamos de la importancia de comer en familia con la licenciada Cecilia Severi. Bueno, en realidad con la vida moderna nos hemos acostumbrado mucho a que, bueno, cada uno por su lado, ¿no? Y cada cual por su... Tal cual. Entonces, yo creo que es una cosa importante, obviamente en la medida que vivamos con otras personas, y sobre todo cuando hay niños chicos, compartir un momento del día todos juntos. ¿Por qué? No es solo desde el punto de vista nutricional, porque uno
Como padre puede controlar mejor lo que comen los niños, por lo tanto fomentan mejores hábitos saludables, el consumo de verduras, fundamentalmente, que es el que más cuesta a veces, ¿verdad? Con los chicos, pero además porque es bueno compartir qué pasó durante el día, ¿sí? Sobre todo en la vida moderna los niños hacen doble horario y nos vemos poco durante el día. Y además, bueno, por otro lado, a veces estamos acostumbrados a prender la televisión. Entonces, también es importante juntarnos, ¿verdad?, como acto social y sin la televisión. La televisión no solamente porque nos distrae y porque no nos deja interactuar, sino porque además cuando uno mira televisión se distrae. Y si uno se distrae, come y no se da cuenta de lo que está comiendo. No es consciente de lo que está en su plato. No sos consciente, muchas veces comes más de lo que deberías. Yo no sé si es una cosa bastante común, por ejemplo, en las casas que digan, bueno, hoy es viernes, los viernes son viernes de pizza. Sí, bueno, de delivery. De delivery. Entonces, ¿qué pasa? Prendemos una película, que no está mal, está bien, pero bueno, no es una cosa para repetir todos los días. Entonces uno come, y va comiendo, y sigue mirando, y va comiendo, sigue mirando, ¿verdad? Cuando el cuerpo ya a veces no necesita más. Cuando el cuerpo no necesita más. Entonces, me parece que todos esos elementos son importantes al momento, ¿verdad?, de comer. Por otro lado, el involucramiento de los niños en la comida. Es decir, hacerlos participar de la preparación de los alimentos. La cocina no es una cosa de mujeres. La cocina es una cosa de mujeres, de hombres, de niños. Entonces, por lo tanto, hay que hacerlos participar y es interesante porque hay experiencias en donde se ha estudiado y en la medida que los niños participan de la preparación de los alimentos, después se promueven hábitos mucho más saludables. Toman conciencia de la importancia de los buenos y malos alimentos. Exactamente, ¿no? Y tienen mejor peso. Esto de comer juntos, de conversar, tiene efectos también en el estado nutricional de los niños. Entonces, realmente, por muchos costados, esto es interesante. Hay algunos truquitos, ¿verdad? Yo te decía hoy, cuando estábamos fuera de cámaras, está bien todos juntos pero no revueltos. Exacto. ¿Por qué? Porque en realidad es bueno contemplar los gustos de cada uno. No todos tenemos los mismos gustos. Si bien podemos comer sano, no tenemos por qué comer idéntico todos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a comer una ensalada, una buena costumbre es, en vez de prepararla nosotros toda, poner los elementos y que cada uno, de acuerdo a sus preferencias, claro, se la prepare, ¿verdad? A algunos les gusta más el tomate, a otros les gusta más la lechuga, a otros les gusta más el berro, ¿verdad? Un poquito de cebolla, en fin. Entonces, eso es bueno porque toda la familia come verduras, pero bueno, en los grados en que, o adaptándose a los gustos de cada uno. Y doctora, en cuanto a la asimilación de los alimentos, ¿puede ser que sea mejor cuando lo hacemos comiendo en familia? Es mejor en este sentido, porque al compartir los alimentos, nosotros hacemos de alguna manera como un ritual de esa comida. Entonces comemos más despacio, comemos con trozos más pequeños, interrumpimos para hablar, y entonces ¿qué pasa? Que damos tiempo a que la orden de que, bueno, ya no necesito más comida, llega al cerebro. Que cuando nosotros comemos muy rápido, en realidad, de repente nos pasamos de la cuota que teníamos que comer y la orden llega más tarde. Consejo entonces, doctora, compartir en familia. Exacto, compartir en familia, sin televisión y o con amigos o con ¿verdad? Con quienes estemos viviendo, ¿verdad? En instantes ya les estamos presentando las respuestas a todas sus consultas. Ya volvemos. Y ya estamos con el doctor Edgardo Sandoya para responder a todas las preguntas que ustedes nos enviaron a nuestro mail crecerenssalud@canal7.com.uy y a nuestro teléfono 098-513-281.
Y vamos ahora con la primera pregunta. Carmen de Pan de Azúcar, doctor, que nos consulta. Mi ginecólogo me recetó unas pastillas para curar un hongo genital. ¿Con eso alcanza? La infección por hongo es más frecuente en las mujeres. Digamos, la mayoría de las mujeres a lo largo de la vida en algún momento pueden llegar a sufrir una infección por hongos que normalmente están en la piel, están en el aparato genital, están en todos lados, pero no afectan a las personas, que en determinado momento por alguna razón sus defensas no están tan bien y entonces le afectan. En ese caso hay distintos tratamientos, hay de tratamientos locales, ¿verdad? O con óvulos o con cremas, pero también hay tratamientos con pastillas, y si su médico le recetó eso es porque el que ella tiene indicado, ¿verdad? O sea, habitualmente se trata de esa forma, sí, eso es así. Doctor, y Verónica de Pando también nos escribe, y saludamos a todos nuestros televidentes de Pando. Visito a un familiar en un centro de reclusión. Dicen que hay enfermos de tuberculosis ahí. ¿Cómo puedo prevenirme ya que estoy amamantando? Preocupante, doctor. Lamentablemente, en las situaciones de personas en privación de libertad, este tipo de enfermedades es más, digamos, hay más cantidad que en la población común, porque esta enfermedad se transmite a través de pequeñas gotitas cuando uno estornuda o cuando uno tose, ¿verdad? Cuando uno tose, perdón, o cuando uno expectora, y entonces al estar cerca uno de otro es posible de que se contagie. En el caso de ella, lo que tiene que evitar es precisamente eso, la exposición, a estar muy cercano, ¿verdad?, a otras personas que puedan toser o expectorar donde ella esté, porque si llegase a desarrollar una tuberculosis, el hecho de estar amamantando tiene alguna complicación, ¿verdad? De todas formas, la evidencia actual muestra de que en la mayoría de los casos de las embarazadas es posible usar algunos fármacos también para el tratamiento de la enfermedad, pero lo que hay que hacer es prevenirlo, y la forma de prevenirlo es evitar estar muy cerca de las personas para que no pueda tener una tos o una expectoración cercana que le llegue con las bacterias. Por supuesto. También nos consultan, ¿me pueden gripar por estar desabrigado? Eso, ¿verdad? Probablemente la abuelita y las abuelitas que nos están viendo y todo lo demás siempre lo dijeron, y durante mucho tiempo durante mucho tiempo los médicos, ¿verdad? Dijimos, por favor, estas tonterías, pero de hecho ahora hay gente que se ha dedicado a investigar si esto es así o no, y han hecho estudios científicos en el cual algunas personas las ponen voluntarios al frío, por ejemplo las pies en agua fría y otras en la temperatura habitual, y se ve que en una época, por ejemplo, de invierno, donde hay muchos virus, casi todos tenemos virus en nuestro cuerpo. El tema es que las fosas nasales tienen, el organismo, yo siempre digo lo mismo, es muy perfecto. Las fosas nasales tienen la función de, a través de los pelitos que tenemos, ir barriendo todos los elementos anormales, ya sean partículas de polvo, bacterias, virus, etcétera, que lo van sacando. Cuando uno tiene frío y está expuesto al frío y está muy abrigado, pero por ejemplo la nariz está al aire, sucede que siempre que hay mucho frío, ustedes pueden observar que la piel se pone más blanca porque las arterias se contraen, eso pasa en la nariz, pasa menos sangre, al pasar menos sangre las cilias estas que remueven todos los pelitos, que remueven todo lo que tenemos en la nariz, no trabajan tan bien, y entonces es más posible de que uno desarrolle un cuadro de gripal en circunstancias de frío. O sea que lo que decían nuestras abuelitas, ahora la medicina está demostrando de que tenían razón. Las abuelas siempre tienen la razón. Doctor, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de próstata? La mayoría de los pacientes con cáncer de próstata no tienen un síntoma específico, y los síntomas que cuando existen son alteraciones para orinar, u orinar con sangre, o en la eyaculación tener sangre, ¿verdad? Ante cualquiera de esos síntomas, por supuesto, es muy importante consultar al médico, ¿verdad? Que a su médico de referencia luego le dirá si es necesaria la consulta del especialista o no, pero en muchos casos lamentablemente no hay ningún síntoma. Y nos preguntan por el tratamiento de la osteoporosis, y nos preguntan si es para toda la vida. Digamos, la osteoporosis, el tratamiento, creo que en alguna oportunidad también nos habían preguntado, incluye desde calcio y vitamina D a algunos medicamentos que afectan el hueso. Es un organismo vivo, es un tejido vivo, al igual que los demás, y permanentemente se está perdiendo parte de él y formando nuevo. Hay medicamentos que interfieren en ese proceso, el bifosfonato, alendronato, etcétera, y esos medicamentos, la evidencia actual muestra que 5 años es un tiempo seguro para usarlo. En algunos pacientes se puede usar hasta 10, pero más de eso todavía no tenemos información si es posible usarlo más tiempo de ese periodo. Bien, y una televidente nos pregunta por el síndrome Asperger, sumamente interesante, doctor, y nos cuenta: mi hijo de 6 años fue diagnosticado con este síndrome, ¿qué debo hacer? El síndrome de Asperger es una enfermedad poco frecuente, pero bueno, en medicina cuando a uno le toca es el 100%, ¿verdad? La frecuencia ahí
es lo que ahora se llama como un trastorno del espectro autista, es decir, es algo parecido al autismo, pero no es tan severo como el autismo. A veces el diagnóstico es difícil porque esto se diagnostica en los niños. Esta enfermedad se caracteriza porque los niños tienen el relacionamiento social que desarrolla cualquier niño a medida que va creciendo, no lo tienen conductas muy rígidas en su comportamiento, ¿verdad? Otros niños a veces lo rechazan porque ellos tienen reacciones inapropiadas para lo que sería el contexto y la situación. En Uruguay, dado que no es una enfermedad muy frecuente, aparentemente no existiría una gran cantidad de casos. El manejo de estas situaciones necesariamente incluye un enfoque multidisciplinario desde el área de la neurología, de la psicología y de la pediatría y eventualmente de algunas otras áreas, ¿verdad? Y en esto de lo que se trata es de estimular y de desarrollar distintos aspectos de la vida del niño para que pueda relacionarse mejor con la sociedad. Dicho esto, habitualmente estas personas tienen un coeficiente intelectual muy importante, son capaces de hacer en el área de matemáticas o en el área de informática o lo que fuere, desarrollos muy buenos, ¿verdad? Y muchas veces pueden llegar a tener una vida de relación y desarrollarse hacia la etapa adulta, ¿verdad? De forma muy integrada a la sociedad. Esta consulta nos llegó por mensaje de texto al teléfono. Un familiar mío está diagnosticado de hepatitis C. ¿Puedo donar sangre? La hepatitis C es una de las variedades de hepatitis. La más común es la hepatitis A, la que se transmite a través del agua, de las materias fecales, etc. Esta hepatitis, la hepatitis C, se transmite solo por la sangre. Entonces, que un familiar tenga no tiene ninguna limitación para que uno pueda donar, porque no hay forma de contagiárselo si no entra en contacto con la sangre de él, ¿verdad? Bien. Y la última pregunta del día de hoy, y ya saludamos a todas las madres primerizas, porque esta seguramente sea una madre primeriza, nos dice: tengo miedo al dolor de parto, un miedo muy común en las madres. Espero para diciembre. Se lo comuniqué a mi médico, pero le restó importancia. ¿Qué debo hacer? Hablar de nuevo con el médico, ¿verdad? Y plantearle cuál es su temor, porque eso es bien válido, ¿verdad? Para el manejo del dolor en el parto hay dos estrategias. Una estrategia que tiene que ver con no usar fármacos, sino que con distintas... la mayoría o muchas mujeres hacen, ¿verdad?, una preparación para el parto que les enseña a respirar. Y ejercicios incluso, ¿no? Ejercicios, distintas estrategias que permiten disminuir el dolor, porque el dolor es la sensación que se origina en el lugar a través de terminaciones nerviosas, en el lugar donde se está produciendo, en este caso, el parto, pero luego la integración que uno hace en el cerebro. Entonces hay formas de prepararse, de verdad, para que el dolor ese se maneje mejor. De hecho, la investigación muestra que lo que las mujeres pensaban que le iba a pasar no siempre fue como esperaban, ¿verdad? Algunas que piensan que le va a doler mucho y luego el dolor es mucho menor, y a la inversa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que hay formas con medicamentos que calman el dolor, de que se puede manejar el parto. Entonces, el consejo concreto para ella es: hable de nuevo con su ginecólogo, tiene todo el derecho de plantearle este temor, ¿verdad? Es bien lícito, y él seguramente le va a entender y le va a ayudar a resolverlo de la mejor forma. Por supuesto. Doctor, le recordamos a la gente nuestro mail: crecerenssalud@canal7.com.uy, y nuestro teléfono 098-513-281. Escríbanos, consúltennos, que el doctor Sandoya va a responder como siempre a todas sus dudas. Los adelantos científicos de la medicina. Cardiopatías en niños. Ya regresamos con más Crecer en Salud. Recibir la noticia de que su hijo padece una cardiopatía congénita es algo muy preocupante. Sin embargo, es más frecuente de lo que creemos. 1 de cada 100 niños recién nacidos la padecen. En tanto, con un tratamiento adecuado y sobre todo con la detección precoz, se puede lograr una muy buena calidad de vida. Vamos a profundizar sobre el tema con el doctor Edgardo Núñez. Sí, los niños pueden padecer problemas cardíacos, fundamentalmente patologías congénitas, ¿no? O sea, adquiridas durante la formación del feto. Si bien también es cierto que pueden haber algún tipo de patologías adquiridas, donde se lleva el mayor peso de la hipertensión y asociada a la obesidad en los niños. Pero las patologías congénitas son quizá el principal problema que uno puede ver en la niñez, ¿no? En los niños recién nacidos. ¿Y en el embarazo mismo se puede detectar?
Actualmente sí, se puede ya detectar porque a través de los distintos estudios de imágenes que se realizan en la mujer embarazada, como la ecografía estructural primero, y se sospecha un problema cardíaco, se puede hacer ecocardiogramas fetales con el niño aún en el vientre de la madre, ¿no es cierto? Y allí, en ese caso, ¿es el médico el que deriva a ese tipo de ecografía o la madre la puede solicitar por prevención, precaución? Creo que la ecografía estructural ya se hace regularmente. Después el médico, si se sospecha una patología cardíaca congénita, la solicitan con los médicos cardiólogos especialistas en esta técnica, ¿no? Claro. Que no son muchos. Y una vez que el bebé ya nació, ¿qué síntomas debemos tener en cuenta los padres para darnos cuenta que pueden tener problemas cardíacos? Es decir, para alertar de una posible cardiopatía congénita, fundamentalmente son la dificultad respiratoria, el niño que respira mal, se fatiga cuando está mamando, cuando está la madre le está dando de mamar, o el cambio del color de la piel, ese color azulado que se llama cianosis, coloración azulada de los labios, las manos, en fin, que indican que hay una alteración circulatoria que puede alertar de un problema congénito. Luego, en el examen rutinario que hacen los pediatras, la ocultación de los famosos soplos cardíacos son uno de los signos que alertan por la posibilidad de que existiera una patología congénita. Bien, doctor, y si directamente los padres ya sospechan que los niños tienen problemas cardíacos, ¿qué debemos hacer? ¿Vamos al pediatra o podemos ir directamente al cardiólogo? Creo que siempre primero es la consulta con el pediatra, ¿no? El pediatra va a examinar al niño, va a tranquilizar a los padres en caso de que la sospecha no sea real, o si la sospecha sí está fundada, bueno, el pediatra derivará al niño, al cardiólogo infantil, ¿no? ¿Y cómo se procede después? Y luego, bueno, el cardiólogo infantil, sé que estamos hablando de una subespecialidad de la cardiología, que es la cardiología infantil, el cardiólogo después determinará los estudios que crea conveniente, que por lo general siempre pasan en primera instancia por un ecocardiograma, ¿no? Doctor, ¿y por ser niños, hay más posibilidades de que se curen y de ya no padecer esas patologías? Sí, depende de la patología, ¿no? Por lo general las patologías congénitas van a requerir en algún momento algún tipo de tratamiento quirúrgico, ¿no? Aunque sean niños. Sí, aunque sean niños, recién nacidos incluso. ¿Y esos niños pueden quedar con secuelas? Pueden quedar, sí, con secuelas. ¿Cuáles son las principales secuelas? Y las secuelas fundamentalmente pueden ser insuficiencia cardíaca, ¿no? Una vez tratados, doctor, ¿pueden no tener consecuencias para el resto de la vida? ¿Pueden, digamos, ya quedar sanos para el resto de la vida y no volver a padecerlos? Depende de la patología. Por ejemplo, una de las cardiopatías congénitas más comunes, de las más frecuentes dentro de las cardiopatías congénitas, es la comunicación interauricular, que es un pequeño orificio que comunica las dos aurículas, que no se cerró adecuadamente en la formación del feto, y eso, tratado y corregido a tiempo, cura totalmente sin secuela con un cierre de ese orificio, ¿no? Vamos ya a los adelantos científicos del mundo de la medicina en Crecer en Salud. Una aplicación transforma tu teléfono móvil en un laboratorio portátil. Mientras que la mayoría de las personas usan sus móviles para enviar mensajes y comunicarse, otros han encontrado maneras más creativas de utilizar estos aparatos tecnológicos. Investigadores de la Universidad de Illinois han desarrollado una nueva aplicación para iPhone que transforma la cámara y la capacidad de procedimiento del teléfono en un biosensor para detectar toxinas, proteínas, bacterias, virus y otros organismos. Este sistema podría permitir a los investigadores llevar a cabo análisis en el terreno de campo, lo que les permitiría hacer mediciones de la contaminación del suelo en tiempo real e incluso proporcionar diagnósticos médicos y verificar contaminantes en los alimentos. La prueba dura solo unos minutos y la aplicación le indica al usuario paso a paso a través del proceso. Aunque el costo de los componentes ópticos es de solo $200, es tan exacta como un modelo de laboratorio de $50.000,
por lo que el dispositivo no es solo portátil, sino accesible y eficaz. Un asiento de coche que podría salvar vidas. El fabricante de autos Ford está desarrollando un asiento que monitorea el corazón de los conductores. 6 sensores pequeños colocados en el respaldo detectan el ritmo cardíaco de la misma forma en que lo hace un electrocardiograma. Si se detecta un problema, el auto podría alertar al conductor e incluso detenerse de forma automática. Información vital podría ser enviada a centros médicos a través del teléfono celular del conductor. La Ford cree que su asiento, el cual requiere un par de años más de pruebas en carreteras, podría reducir el número de accidentes causados por ataques al corazón mientras se va al volante. Las previsiones estadísticas señalan que hacia 2025, el 23% de la población en Europa tendrá 65 años o más y hacia el 2050 el porcentaje es de 30%. Es probable que el número de conductores en riesgo de un ataque cardíaco se eleve considerablemente en las décadas que vienen. Algunas pruebas realizadas con unos 200 voluntarios muestran que el asiento puede brindar lecturas precisas durante el 98% del tiempo en el auto del 95% de los conductores, dice la compañía. Pero todavía hay algunos problemas técnicos que hay que afinar. Crean bisturí inteligente que detecta el cáncer. Este instrumento evitará que muchos pacientes tengan que volver a cirugía para extirpar las células cancerosas que quedaron después de las operaciones. El nuevo y revolucionario bisturí, creado por un químico en Reino Unido, analiza los tejidos en tan solo 3 segundos. Cuando este innovador bisturí esté en los quirófanos, ahorrará tiempo a médicos y pacientes, porque cuando los cirujanos extirpan el cáncer junto con un reborde de tejido sano para intentar garantizar la extracción total del tumor, puede haber fallas. Y aunque se manda a hacer una biopsia urgente, si el cirujano lo cree necesario, hay que esperar al menos media hora manteniendo al paciente con anestesia y esperando el resultado. Todavía es un aparato experimental, pero creo que podría llegar a los hospitales en 2 o 3 años, explicó su inventor, el químico Zoltán Takats, de la Imperial College de Londres, en el Reino Unido. Ataques cerebrales, ¿cómo prevenirlos? El ataque cerebral es la segunda causa de muerte y la principal discapacidad de los adultos. Sin embargo, si se enfrenta a tiempo, el problema puede no ser tan grave. Pero queremos saber un poco más de esto y le preguntamos al doctor Edgardo Sandoya, ¿qué es el ataque cerebral? El ataque cerebral es una enfermedad que se produce porque una parte del cerebro se muere. El cerebro, al igual que todos los órganos, requiere de que le llegue sangre para llevarle oxígeno y los demás elementos, porque eso todos los tejidos del organismo lo necesitan. En el ataque cerebral, ya sea porque se tapa una arteria o porque se rompe una arteria, hay una parte del cerebro que queda sin irrigación y eso puede ser de una cosa más o menos leve a algo muy grave. ¿Y es común en Uruguay o es una enfermedad rara aquí en nuestro país? Es una enfermedad extremadamente frecuente. De hecho, está junto con la enfermedad coronaria, son las principales causas de muerte en nuestro país. Y no solo es causa de muerte, sino que en algunas personas, cuando la afectación es en determinado sector del cerebro y es bastante grande, si no mueren, luego quedan con una discapacidad muy importante. Es la principal causa de vivir, de vivir años con discapacidad en nuestro medio. Si eso, imagínense ustedes que si eso le ocurre a alguien a los 40 años, ¿verdad? Le va a quedar 30 y pico de años de vida viviendo en unas condiciones que pueden llegar a ser con mucho deterioro. Doctor, ¿y cómo nos podemos dar cuenta que una persona está sufriendo un ataque cerebral? Si para algo podemos contribuir en los programas de televisión es para dar signos de alarma, ¿verdad? Y en este caso los signos de alarma son una persona que se le desvían los rasgos, ¿verdad? O que se le cae una parte de la cara o que la boca se le desvía hacia un lado u otro, ese es un signo. El segundo es pérdida de fuerza de un brazo o de una pierna, ¿verdad? O que normalmente uno la mueve y hace las actividades que hace, y en este caso se queda sin fuerza, ¿verdad? Y lo otro es alguien que está hablando de forma normal y de repente no puede hilvanar las palabras de manera adecuada.
tanto la pérdida de fuerzas como la desviación de rasgos como la alteración de la palabra obedecen a que la parte del cerebro que es responsable de que uno haga esas actividades está sufriendo por una obstrucción o por una rotura o una obstrucción de una arteria cerebral. Doctor, ¿es posible prevenirlo? Es una enfermedad que a veces lleva desde el cuadro de muerte a veces cuadros muy leves, ¿verdad? En los cuales depende de la zona en que se produzca ese infarto en el cerebro, esa muerte del tejido en el cerebro, puede tener mayor o menor secuela. A veces es tan pequeño que no queda prácticamente ninguna secuela, la persona se recupera de todas formas. Pero tu pregunta era si eso es posible prevenirlo. Sí, es posible prevenirlo porque la principal responsable de este cuadro es la hipertensión arterial. Entonces, si uno es hipertenso y toma los medicamentos de forma adecuada, concurre a su médico cuando éste le indica, come con poca sal, ¿verdad? Digo, en la medida que su presión se mantenga bien, eso va a evitar de que esto ocurra. Si al mismo tiempo uno tiene colesterol alto o tiene diabetes, mantener los niveles de colesterol en valores apropiados y mantener los niveles de azúcar en la sangre en niveles apropiados es lo que va a hacer que esto no aparezca, ¿verdad? O va a disminuir mucho la probabilidad de que aparezca. Y una vez que lo padecemos, ¿cómo lo podemos tratar? Digamos, yo decía al principio, el ataque cerebral se produce o porque se tapa una arteria, de las que van al cerebro, o se rompe una arteria. En el caso de que se produce porque se tapa una arteria, hoy disponemos de medicamentos, al igual que lo que ocurre con el infarto de miocardio, que disuelven ese coágulo. La arteria se tapa de forma aguda por un coágulo, por un trombo, decimos en términos médicos. Hay medicamentos que son capaces de destruir ese trombo y que administrados rápidamente hacen que el daño que quede es bastante menor de lo que podría llegar a ser. Entonces, en Uruguay no hace tanto tiempo se está instrumentando ese tratamiento. Hay centros que se han especializado en realizar eso. Lo que es muy importante es que cuando alguien sospeche que tiene esos síntomas que decíamos, ¿verdad? O dificultad para hablar, pérdida de fuerzas o desviación de rasgos, consulte cuanto antes, porque entonces el médico va a decidir si este paciente puede llegar o no a tener este cuadro, y si fuera de ese tipo, si es necesario o no hacerle un tratamiento de este tipo. Eso, yo comencé diciendo esta parte, cuando se tapa una arteria. A veces lo que sucede es que la arteria se rompe, y entonces cuando se rompe sale sangre de dentro de las arterias hacia el tejido cerebral. Dependiendo de la magnitud, a veces se necesita una cirugía de urgencia para que la sangre salga del cerebro, porque el cerebro está metido dentro de una caja de hueso que es inextensible. Entonces, si hay mucha sangre que aumenta la presión, eso puede llevar a la muerte cerebral. A veces se rompen pequeñas arterias, y entonces lo que uno hace es, con tratamientos o por dentro mismo de las arterias o con un tipo de cirugía, se pueden solucionar, ¿verdad? Pero en cualquiera de los casos hay que consultar cuanto antes cuando uno sospecha que puede estar teniendo esto. Por supuesto, doctor. Muchísimas gracias, como siempre. No, con mucho gusto. Capaz que lo que nos faltó agregar en este caso es que qué pasa después que uno tuvo un cuadro de este tipo, ¿no? Si uno ha tenido esto, puede, como decíamos, ser tan grave que lleve a la muerte. La mayoría, por suerte, no son así. Puede quedar con secuelas importantes, y entonces ahí hay que trabajar el tema de rehabilitación. O puede quedar con secuelas mínimas. En todos los casos que uno sobreviva al cuadro ahí es muy importante el control posterior en lo que respecta a presión arterial, colesterol, glucosa, medicamentos que impidan que se formen coágulos, porque de esa forma vamos a prevenir que esto no vuelva a pasar, porque la mala noticia de esto es que si uno lo tiene puede volverle a ocurrir, ¿verdad? Y entonces hay que evitar de todas formas a quien ya lo ha tenido que le pueda volver a pasar. ¿Es muy probable que vuelva a ocurrir o siempre vuelve a ocurrir? La probabilidad de que suceda es más alta en la medida que uno tenga más descontrolada la presión, el colesterol, la diabetes. Si uno tiene todo bajo control, puede no repetirle más. Y así llegamos, amigos, al final de un nuevo programa de Crecer en Salud. El programa interactivo de la Facultad de Medicina CLAE y Canal 7 para lograr una mejor calidad de vida. Recuerden inscribirnos a crecerenssalud@canal7.com.uy o a nuestro teléfono 098-513-281. Muchas gracias por elegirnos y nos volvemos a encontrar en tan solo 7 días. Gracias.